es un gusto contar con, digamos, con las cabezas más representativas a la hora de elegir talento aquí en nuestra región, en Asturias. Y nada, agradeceros que estéis aquí en esta iniciativa de Conecta Industria, de Conecta Talento, por parte del Ayuntamiento de Gijón y a vuestra disposición. Muchas gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver si debatimos un tema interesantísimo. Al final, bueno, yo creo que también está de plena actualidad, ¿no? Yo ayer cuando me dijeron lo de moderar la mesa, aparte de lo que decía Santos, que tenemos muy fresco el observatorio que presentamos la semana pasada de los empleos del futuro, y que no digo nada original, pero va mucho por todo el tema de empleos digitales. Estuve mirando también un libro que presentó Barcelona Activa el año pasado, también sobre por dónde van los tiros del futuro, que, bueno, serían también otro tipo de servicios, ¿no? No solo digitales, sino más personales, pero bueno, siempre hay también esta parte en común. Yo, por introducir un poco lo general, os preguntaría dos cosas. Una, ¿por dónde creéis que van los tiros de los empleos del futuro? Aunque ya avancé yo algo, incluso gente que se dedica a esto ya lo avanzó. Y sobre todo, y más importante, ¿cómo creéis que la gente se puede subir a ese carro? Quiero decir, ¿qué podemos hacer las administraciones para preparar a la gente para esos empleos del futuro? E incluso, ¿qué pueden hacer las propias personas que están en búsqueda activa de empleo y se les van a exigir unas capacidades que no tienen? Es un poco largo, pero bueno, por introducir lo general, en el orden que queráis. Bueno, pues si os parece, empiezo yo y así ya rompemos un poco el hielo. Bueno, antes de nada presentarme, yo soy Tamara Campa, la responsable de Recursos Humanos de Caja Rural de Asturias, así que sin más dilación simplemente agradeceros la oportunidad de compartir esta mesa redonda y de aportar también nuestro granito de arena. En cuanto a la pregunta de Joaquín, ¿qué es un poco lo que se está buscando? ¿Por dónde van los empleos del futuro? Yo creo que lo que está claro es que la pandemia ha marcado un hito fundamental y súper importante en lo que es la historia en general, y no solamente en la historia general, sino en las empresas y en particular en lo que las empresas también estamos buscando. Está claro que de un momento para otro pues hemos tenido que dejar de pensar en hacer planes de futuro. De repente todo se nos ha parado y hemos tenido que vivir el presente. ¿Y de qué nos hemos dado cuenta las empresas? Pues de que lo más importante que tenemos, aunque lo sabíamos, ha venido muy bien para reforzarlo, son nuestros empleados, es nuestra gente, porque nos dimos cuenta de que en un momento tan complicado de crisis lo que ocurrió es que todos nos hicimos equipo y que luego las nuevas tecnologías nos ayudaron mucho en esta labor. Entonces, ¿por dónde van los trabajos del futuro? Yo creo que está claro que cada vez la tecnología ha venido más para quedarse, por lo tanto, todo tipo de habilidades relacionadas con desarrollo tecnológico, con habilidades ofimáticas, capacidad para comunicarnos digitalmente, pues son habilidades que vamos a tener que desarrollar, ¿no? Entonces, los empleos del futuro irán muy orientados por eso. ¿Pero qué más? Yo no solamente me centro en esta parte tecnológica, que evidentemente es importante, sino que desde nuestro punto de vista nos dimos cuenta de que las competencias personales de los candidatos son fundamentales. Antes, Joaquín, comentabas que las empresas dábamos tanta importancia al currículum como a ciertas habilidades. En nuestro caso, damos más importancia a habilidades personales, a capacidad de adaptación a las nuevas situaciones, a capacidad de liderazgo de las personas con responsabilidad, y no solamente de las personas con responsabilidad, porque al final es un liderazgo que ejercieron todos los empleados y que se piden a todos los candidatos y que es necesario para mover la empresa. Otras aptitudes como pueden ser la capacidad comunicativa. Si siempre y en cualquier empresa la capacidad comunicativa es fundamental, en momentos de crisis lo es aún más.
Entonces, bueno, en este sentido, por hacer un pequeño resumen y, por supuesto, no robarle tiempo a mis compañeras, yo creo que lo importante es, oye, vamos a unirnos todos al carro de intentar desarrollar habilidades tecnológicas, pero sobre todo vamos a poner el foco y trasladarle a las personas, sobre todo que están en búsqueda de empleo, que las ganas, la ilusión, la implicación, la capacidad comunicativa, el hacer equipo, el liderazgo, son fundamentales y son habilidades que se tienen muy en cuenta para el correcto desempeño, porque al final los conocimientos se aprenden, pero hay capacidades que vienen innatas. Entonces yo creo que los empleos del futuro irían en una mezcla de estas dos cosas, tecnología y, muy importante, este tipo de aptitudes personales. Muy bien, Tamara, gracias. A vosotros. Inés o Sofía. A ver, en mi caso, bueno, yo soy la responsable del área de reclutamiento de ICERTIS. Entonces, tengo el privilegio de trabajar en una empresa tecnológica que apuesta por la transformación digital, bueno, que al final estamos trabajando constantemente pues un poco en ese ámbito y considero que sí que estamos día a día trabajando pues, bueno, con esos empleos del futuro que ayudan un poco a hacer la vida un poco más fácil, ¿vale? Nosotros, como tal, premiamos muchísimo las ganas de los candidatos. Queremos candidatos que tengan ganas de trabajar, que consideren que están en una empresa o que van a venir a una empresa que va a apostar por su futuro, que vamos a tomar su desarrollo y su carrera profesional como un reto para nosotros, pero no todo es, como bien decía Tamara, la parte de experiencia o la parte un poco más de los skills, sino nosotros nos fijamos en esas ganas que tengan de trabajar, en que les veamos motivados por formar parte de la compañía y sobre todo, pues bueno, esa parte actitudinal que creo que es imprescindible para cualquier persona, para un puesto de trabajo en la actualidad. Bueno, yo dejé mi intervención casi para el final un poco a propósito, porque quería escuchar primero a las empresas, o por lo menos que la gente que nos está escuchando escuchara primero a las empresas, porque nosotros estamos ya muy acostumbrados a ello. En la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, y ya de esta forma también me presento, soy la subdirectora de estudiantes y relaciones con la empresa. Tenemos relación con muchas empresas, en particular, pues por supuesto, con Caja Rural y con ICERTIS. Y nosotros, bueno, pues en el equipo directivo estamos muy de acuerdo con todo lo que estáis comentando aquí. Son ideas que nosotros tratamos de trasladar a los estudiantes y, bueno, los estudiantes a veces las captan y nos hacen caso y a veces no. A veces prefieren oírlo de vuestra boca y por eso, pues bueno, quería que vosotros hablaseis en primer lugar, ¿no? Desde el punto de vista de la universidad y en particular desde nuestra escuela, pensamos que la conexión entre la universidad y la empresa es fundamental. Por eso, pues bueno, normalmente organizamos pues muchas actividades que van dirigidas siempre a los alumnos, para ponerles un poco en el contexto de la empresa, ¿no? Somos conscientes y me gustaría que también pues, la gente que nos está escuchando sea consciente de que nosotros, el sistema educativo en España, aunque ha ido variando en los últimos años, yo creo que no está del todo enfocado a la formación en competencias tanto como nos gustaría, ¿no? Y tanto como os gustaría a las empresas. Habéis comentado una cosa que es importante y es que la formación pues, se requiere cuando se accede a un puesto de trabajo, pero casi lo que más os importa son no las capacidades en cuanto a conocimientos, sino esas competencias personales que vais buscando, ¿no? Yo creo que todavía nos falta camino en ese sentido por andar en la universidad. Los estudios están, como si dijésemos, pues muy rigidizados por todo el sistema educativo español y no nos deja demasiado margen de maniobra. Sin embargo, yo sí que quiero trasladar la idea de que hay muchas oportunidades en la universidad para poder... A ver,
hay muchas oportunidades en la universidad para poder fomentar y para poder desarrollar esas capacidades, esas competencias personales que buscáis y que... Sofía, tú estás bien, ¿no? Sí, Sí, ¿a mí me Pero escucháis bien? Inés y... yo no estoy perdiendo la conexión de nadie. Bueno, mientras se vuelva a conectar Joaquín, os voy a lanzar yo alguna preguntita. Bueno, ya no sé si las del chat, no sé si habéis empezado a contestar todavía o no. Preguntaban varias cosas por aquí. Bueno, ¿cómo se miden o detectan esas competencias blandas para una primera criba? ATS, no sé qué quiere decir. No sé si a vosotros os suena el término ATS. Supongo que no. Y luego preguntan para candidatos de mayores de 50 años, ¿cuál es la clave en los procesos de selección? Si alguna se anima a contestar. Yo, si os parece, os voy a contestar un poco a la parte de la criba, ¿no? Que al final yo creo que lo ideal en este caso es tener en cuenta siempre las diferentes fases que tiene un proceso de selección. Un proceso de selección, en el momento en el que nosotros como empresa tenemos claro un perfil, lo que hacemos es publicar una oferta. Y tenemos que entender que cuando publicamos una oferta se nos inscriben muchísimos candidatos. ¿Qué ocurre? Que nosotros, la gente que nos dedicamos a ello, lo que tenemos que intentar hacer es una criba, es decir, reducir el número de candidatos que tenemos. Y en esta primera fase sí que lo que se tiene en cuenta para hacer esta reducción del volumen de candidatos que tenemos son pues unos puntos básicos en cuanto a, oye, pues a lo mejor tiene que tener tal formación, a lo mejor tiene que tener tal experiencia y tiene que vivir pues en Asturias, no lo sé, por poneros unos ejemplos. Es decir, en esta primera criba curricular, que es una fase en la que lo que se intenta es reducir el número de candidatos que tenemos inscritos, sí es cierto que se tienen en cuenta estos mínimos imprescindibles que suelen ser de formación o de experiencia. Pero a partir de ahí, la siguiente fase en la que nosotros ya hemos preseleccionado posibles candidatos que cumplen con esos mínimos, lo que hacemos ya es llamar. Es decir, tenemos una entrevista, por lo menos en nuestro caso, nos comentarán las compañeras cómo lo hacen, ¿no? Pero en nuestro caso hacemos una pequeña entrevista telefónica. Empezamos a hablar con la gente, a ver qué nos transmite, a ver qué está buscando, a ver qué es lo que busca. Y los citamos para una entrevista personal, que esa sí que es la que tiene la mayor parte del tiempo. No debemos descuidar ninguna de las partes. Tenemos que tener especial cuidado en cómo preparamos el currículum, en cómo nos enfrentamos a este primer contacto telefónico, pero claro, en la entrevista personal es cuando nosotros vamos a poder ver si realmente esa persona cuenta con esas habilidades personales de las que hablábamos. Si es una persona desenvuelta, si muestra ilusión, si muestra ganas. Eso en un currículum es muy complicado. Si es verdad que hay elementos diferenciadores, pues oye, una carta de presentación. A mí me encanta, me chifla cuando me mandan una carta de presentación, porque es en ese momento inicial cuando puedo saber algo más de la persona, ¿no? Pero si no, sí es cierto que esa parte tan personal se ve en entrevista personal y yo creo que es un poco el motivo sobre todo por el cual damos tantísima importancia a esta fase de contacto ya directo con el candidato. Bueno, pues has aludido a esa ilusión, ¿no? Que nos preguntaba, esas ganas, ¿no? Que nos preguntaba Silvia, que, bueno, evidentemente los jóvenes siempre empujan más, ¿no? Tienen esa ilusión de comerse el mundo. De eso nos puede decir mucho Inés. ¿Cómo les ayudaréis un poquitín también en eso a los recién titulados? Nosotros, hombre, a los recién titulados tratamos de ponerles en contacto con la empresa a través de las peticiones que nos van llegando. En la universidad, pero claro, la universidad no está pensado para el post, está pensado para la fase en la que se están formando. Entonces, quizá esta pregunta no la puedo responder muy bien por eso. Hay algunas, ¿cómo decir?, organizaciones dentro de la propia universidad que tratan de conectar a los recién titulados con la empresa, ¿no? Aparte de los eventos que podamos organizar nosotros en la escuela, que sí que lo hemos hecho pues antes de la pandemia fundamentalmente y queremos volver a retomarlo ahora
pues para el próximo curso, cuando ya recuperemos la presencialidad, se organizan, hay bolsas de empleo en la Fundación Universidad de Oviedo y hay también una agencia de colocación en la universidad, que también están, bueno, pues en ambos casos orientados a dar ese paso, ¿no? Para recién fundados, que a lo mejor es lo que interesa bastante aquí en la gente que está escuchando. Sí, vamos a tener, de hecho, luego en uno de los stands va a estar el personal de la sección de empleabilidad de la universidad, así que les pueden también preguntar. Sofía, mira, nos habla aquí una persona de perfil tecnológico que se está reciclando. ¿Cómo está funcionando este mundo del reciclaje? Porque claro, en el mundo tecnológico el reciclaje es inmediato casi, cambia todos los días, ¿no? Eso es, al final nosotros nos estamos encontrando en el mundo tecnológico con las tecnologías, van saliendo nuevas tecnologías, además hay mucha gente que no viene de la parte tecnológica, que viene de otro tipo de titulaciones, pues más de la parte de ingeniería civil y demás, que se están reciclando y están encontrando sitio. En nuestro caso, en nuestra empresa, trabajamos con gente que tiene una formación, por ejemplo, en ingeniería civil, que se ha reciclado a través de un máster, que se ha reciclado a través de un bootcamp o demás, y está trabajando con nosotros en el área de desarrollo, en el área de transformación digital. O sea, al final, si la persona tiene un poco lo que comentábamos, ¿no? Tiene una experiencia profesional que es diferente a lo que estamos buscando, pero tiene esas ganas, se le ve motivado, se le ve con fuerza para continuar, nosotros no estamos encontrando ningún tipo de problema y estamos, además, acogiendo encantados a ese tipo de perfil que ha apostado por reciclarse y formar parte de la parte más tecnológica. Carlos, yo viendo un poquito el chat, me gustaría responder a dos preguntas que una me la hacen particularmente y bueno, querría contestarles. Y son dos partes, ¿no? Que están contrapuestas, pero que yo creo que a la vez están muy unidas. Hay una persona que me hace la consulta de mayores de 50 años, qué aspectos tienen que tener en cuenta de cara a la incorporación. Y luego hay otra persona que me pone, bueno, pues no tiene experiencia y dice que es más complicado acceder al mercado laboral. Desde nuestra experiencia, yo lo que os puedo decir es que nosotros trabajamos con todo tipo de perfiles. De hecho, recientemente, con las fusiones que está habiendo en banca en general, nosotros nos estamos viendo muy beneficiados porque hay mucha gente que quiere venir a trabajar con nosotros, que conoce el tipo de empresa que somos, cómo tratamos a nuestra gente, se identifican y quieren venir. Y en ese sentido, nosotros estamos contratando a muchísima gente con muchos años de experiencia y mayores de 50 y no tenemos ningún problema. En ese sentido, siempre la idea yo creo que es orientar tu perfil acerca de lo que más tienes que potenciar, es decir, oye, si yo tengo más de 50 años y tengo 20 y pico años de experiencia, claro, lo ideal ahí es que tienes una experiencia bestial y cualquier empresa se le harían los ojos chiribitas de poder contratarte y conseguir ese talentazo, ¿no? Pero lo mismo ocurre con la gente joven. Nosotros trabajamos con becas de la universidad y también damos oportunidad a que esa gente luego se incorpore con nosotros. De hecho, la mayor parte de nuestros empleados proceden de esas becas iniciales que hicieron con nosotros. Entonces, en ese sentido, lo que buscamos es gente con muchas ganas, con mucha ilusión, con ganas de darles la oportunidad y normalmente es gente muy motivada que responde fenomenal y nosotros en ese sentido estamos encantados de contar con ellos, de formarles, porque nosotros apostamos mucho por la formación internamente y siempre formamos en todo aquello que sea necesario y ayudarles a desarrollar y crecer profesionalmente. Así que desde aquí hago un llamamiento a todo tipo de perfiles, porque en Caja Rural de Asturias, en ese sentido, buscamos talento joven, talento mediano, talento mayor. Para nosotros es talento y yo creo que es la base de nuestro éxito. Por complementar un poco tu respuesta, Tamara, yo también quería decir pues, que ahora mismo todas las titulaciones que se imparten en la universidad tienen la posibilidad de hacer prácticas en empresa. Respecto de las prácticas en empresa, mientras son estudiantes, pues hay dos modalidades, ¿no? Que seguro que todo el mundo ya conoce de oídas. Las que se llaman curriculares, que son las prácticas que de alguna manera pues, están incluidas en alguna asignatura del plan de estudios,
y que en algunos centros y en algunas titulaciones son de carácter obligatorio, pero en otras, como por ejemplo todas las titulaciones de la EPI, son asignaturas optativas. Hay muchísima gente que cursa esa asignatura. Y luego hay otra modalidad, que es la que se llaman las prácticas extracurriculares, que son prácticas que voluntariamente pues las hacen los alumnos que están interesados y que las pueden hacer a lo largo de varios años, compaginándolas con los estudios, ¿no? Y ese es un primer contacto con la empresa que ahora mismo yo creo que se está convirtiendo, yo en la experiencia que tengo aquí en el puesto de dirección en la EPI, pues he visto un cambio muy importante desde el año 2015 que llevo aquí hasta ahora, ¿no? Y es que en los últimos años las empresas ya quieren hacer cantera o buscan cantera a través de esas prácticas, cuando todavía los alumnos son estudiantes, porque es difícil, pues sobre todo en determinados perfiles de los cuales Sofía seguro que sabe bastante, es muy complicado encontrar a gente, porque las empresas se lo rifan. Entonces, ya no se espera a que esas personas terminen la titulación que están estudiando, sino que los vienen a buscar antes y luego les suelen dar continuidad con los diferentes modelos que hay de posibilidades de colaboración, tanto a través de la FUO como ya pues a posteriori con un contrato laboral. Entonces, yo animo a los estudiantes todavía a que se impliquen en la búsqueda de esas prácticas, porque las empresas están esperando por vosotros que os pongáis en contacto con ellos y si no, pues ya lo estáis escuchando aquí. A veces nos dicen, no, es que claro, tendría que ser la universidad la que nos dé las prácticas buscadas. Digo, hombre, chico, a ver, esa proactividad que buscan las empresas, por ejemplo, la puedes desarrollar de esa forma. Porque si nos lo dan todo hecho, al final, bueno, no desarrollamos también determinadas competencias y capacidades que luego en el día a día del trabajo se buscan y son necesarias. En esa línea, Inés, yo siempre digo lo mismo, la búsqueda de trabajo es un trabajo en sí y hay que tomarlo con la especial dedicación que merece. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Las habilidades se desarrollan también poniéndolas en práctica y esa proactividad es fundamental. Desgraciadamente nadie nos va a picar a la puerta y decirnos, hola, soy un trabajo. Ojalá, ¿no? Pero bueno, la realidad es un poquito distinta y yo creo que eso es la clave también. Aquí estoy otra vez. Se me fue la conexión en el mejor momento y que era cuando una persona preguntaba sobre cómo las empresas hacían una criba de esas capacidades blandas o habilidades personales imprescindibles para trabajar. Me perdí justo la respuesta, pero voy a haceros un pasito más allá. ¿Y dónde se adquieren esas habilidades? O sea, quiero decir, yo quiero trabajar, pero el mercado me va a exigir unas capacidades digitales y unas habilidades blandas. Yo soy proclive a aprender, quiero aprender. ¿Eso dónde se aprende? Si entrásemos en el mundo tecnológico sería incluso todavía un paso más difícil, ¿no? A veces recibimos aquí ofertas donde hay que saber lenguaje de programación no sé qué y lo digo absolutamente en serio. ¿Eso dónde se aprende? A ver, las habilidades blandas muchas veces van unidas a la personalidad de cada uno, pero yo creo que al final hay que echarle un poco cara, entre comillas, hay que ser un poco tirado para adelante, esa proactividad, esas ganas en cuanto a la juventud. Yo creo que no demuestran las ganas que tienen. Muchas veces nos llaman a la puerta, nosotros intentamos, cuando existe la posibilidad de incluirles dentro de nuestros programas de prácticas y demás. Entonces, muchas veces esas habilidades sí que es verdad que hay gente que las tiene innatas porque es así y la gente que no las tiene tan innatas lo que muchas veces yo creo que debe de hacer es perder un poco la vergüenza, el tener ser tirados para adelante, como bien decía,
y bueno, es muchas veces yo creo que recae en ello. A mí se me presentan gente joven, gente que acaba de terminar la carrera o que está terminando la carrera para hacer prácticas, y ya a mí con esa proactividad ya de que vengan hacia mí y me digan, oye, quiero trabajar con vosotros, quiero hacer unas prácticas con vosotros, a mí ya me hace ver que esa persona tiene una proactividad, unas ganas, un entusiasmo por trabajar. Entonces, en ese sentido, muchas veces es complicado, no es complicado identificarlo en mi caso, sino que nos encontramos con gente muy válida que no tiene esa capacidad para venir donde nosotros. Y ahí sí que es verdad que creo que a veces pecamos en perder perfiles válidos, más que nada por eso, por ese tema. Yo estoy totalmente de acuerdo. Perdona, Inés. No, nada, es que bueno, estaban comentando ahora en el chat a raíz de los comentarios de Sofía que esas habilidades habría que incluirlas en la universidad y bueno, en el sistema educativo en general. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, como comentaba al principio, pues tenemos ahí un punto flaco y es que los planes de estudio son muy rígidos porque vienen así previamente diseñados desde el gobierno español. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, los grados, sabéis que desde que se implantó el sistema de Bolonia en el año 2010, la mayoría de los grados son casi comunes en toda España. Da igual que tú estudies el grado en Ingeniería Mecánica en la EPI de Gijón que vayas a la Politécnica de Madrid, porque el 90% va a ser igual, porque todo eso nos viene un poco predefinido, ¿no? en un boletín oficial del Estado. Entonces, a veces es difícil incluir estas competencias. Hay asignaturas, a medida que van avanzando los cursos, pues yo creo que en general, por lo menos en lo que respecta a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, se trata de fomentar pues, la realización de trabajos en los que es el alumno quien debe un poco de buscar la información, de trabajar el equipo, que es una cosa que demandáis mucho siempre en las empresas. Hacer presentaciones orales, por ejemplo, pues fomenta también la capacidad de comunicación, pero vuelvo a insistir en lo mismo. A veces nos movemos todos, incluyo también a los profesores, nos movemos mucho por la evaluación de conocimientos y, lógicamente, los estudiantes se preparan para poder aprobar las asignaturas en base a ello, ¿no? Ahí tendríamos que todavía evolucionar un poco más y pasar un poco a esa evaluación realmente en competencias, que creo que sí que es un punto flaco que todavía tenemos y que podemos desarrollar mucho mejor. Y luego, por otra parte, también pues por parte de los estudiantes poner un poco su granito de arena en el sentido de que sí que se ofrecen muchísimas actividades que complementan la formación en esas competencias personales, que estoy de acuerdo en que hay una parte que es innata, pero que también estoy de acuerdo con Sofía y con Tamara en que hay otra parte que se entrena, y eso no hay ninguna duda, y se entrena a base de práctica. Y sé que es difícil compaginar los estudios con otras actividades, pero bueno, es un esfuerzo que hay que hacer. Cuando nosotros trabajamos, nosotros me refiero a los 4 por lo menos que estamos aquí, cuando la gente trabaja también tiene que compaginar su vida personal con la vida laboral, y no por eso podemos poner de excusa en el trabajo que no, es que yo, claro, tengo que ir a buscar a los niños al colegio. No, mira, es que tú tienes que trabajar y tendrás que compaginar ambas cosas, ¿no? Tienes que sacar tiempo para todo. Pues yo creo que en ese sentido muchísimas actividades que se ofrecen en la universidad se podrían utilizar pues para mejorar estas competencias y bueno, está en la mano de la gente pues ir a por ello. Además, en la línea un poco de lo que decíais, sí que existen muchos talleres a día de hoy que se hacen para desarrollar las diferentes soft skills. O sea, al final son diferentes competencias que sí es verdad que, como bien decían ellas, pues muchas son innatas, esa es la realidad, pero hay gente que, como también decía Sofía, a lo mejor las tiene, pero lo que no sabe es cómo exteriorizarlas.
Y en este tipo de talleres son además talleres súper prácticos que te permiten ponerlas en práctica, desarrollarlas y, bueno, pues a medida que te vas enfrentando a diferentes situaciones, desarrollándolas cada vez más. Entonces hay una parte evidentemente formativa, ¿no?, en las universidades, que evidentemente es muy teórica, tiene mucha parte de conocimiento, pero bueno, poco a poco yo creo que también, como cada vez le dan más importancia, pues probablemente se puedan hacer cada vez más talleres de ese tipo, pero estos talleres ya existen. Y además hay diferentes test que lo que te hacen es pues detectar cuáles son aquellas competencias que a lo mejor no tienes tan desarrolladas y se te plantean programas de desarrollo de este tipo de habilidades. Mirad, yo como anécdota, pues os quería contar pues un detalle de un proceso de selección que tuvo lugar la semana pasada, estos últimos días en la escuela. Hubo una empresa que ofertó, una empresa muy importante de ingeniería de aquí de Gijón, que ofertó varias plazas en prácticas con la idea de testear un poco, pues conocer un poco a los alumnos durante un par de meses con vistas a futura contratación. Y se presentó mucha gente, eran como del orden de 7 plazas y se presentaron pues del orden de 30 currículums. Y una de las personas que resultó seleccionada, pues era una persona en la que yo vi el currículum y me quedé asustada porque el currículum, bueno, eso yo creo que es una cosa, también se organizan en muchos talleres pues para ahora mismo hacer un perfil atractivo de LinkedIn, por ejemplo, que es algo a lo que no se presta atención hasta que ya estás a punto de entrar en el mercado laboral y yo creo que es algo que debería hacerse previamente. Hay también talleres para poder bueno, pues aprender un poco a presentar bien el currículum. Del currículum que se hacía, del modelo de currículum que se hacía en mi época, hace 20 y pico años, a lo que hay ahora es que es un mundo. Bueno, la mayoría de los que yo vi eran una página y en esa página pues la mayoría tenían 3/4 de la página dedicados a temas de formación en cuanto a conocimiento, por así decirlo, ¿vale? Que se había hecho este curso, que se había hecho este otro, todo complementario de la titulación y sin embargo había una persona que lo tenía justo al contrario. La titulación que estaba estudiando era una línea o 2 líneas y todo lo demás eran un montón de actividades que había hecho en la universidad que solamente por eso ya la seleccionaron. O sea, a mí me lo dijo así la empresa. Es que esta persona, claro, se ve que es una persona que está pues muy interesada en fomentar un poco todo lo complementario a la formación académica. Yo si os parece, por ir haciendo un poco de conclusiones o no sé cómo decirlo, por bloques, yo creo que de lo dicho hasta ahora está la súper importancia de las habilidades blandas para trabajar, está dicho por activa y por pasiva. Creo que habéis dicho también en la mayoría de los casos que esto también se puede aprender y trabajar, o sea que tú eres consciente de que te falla la comunicación, pues tienes que entrenar eso, ¿eh? O sea que, bueno, cada uno tiene que hacerse un autotest que también, bueno, te pueden ayudar en orientación laboral y mejorar esos aspectos. Y luego, eso, también estamos ahondando en que todo esto se prepara, pero no ya la mejora de las habilidades. Es decir, que si a ti te ofrecen unas prácticas en una empresa o te dan la oportunidad de ir a una entrevista, bueno, todo esto se prepara y se estudia y se sabe a lo que se dedica esa empresa y se sabe, se busca qué proyectos de interés tienen, cómo podrías tú encajar ahí, qué podrías aportar tú, ¿eh? O sea, aunque sea de perogrullo, cuanto más interés tengas en esa oferta y en esa empresa, más vas a conseguir el éxito, ¿no? Entonces, yo creo que esto está bastante claro. Vamos a hablar un minuto más también de lo técnico, ¿no? Las habilidades blandas ya sabemos que se tienen, se mejoran y tal, y yo ahora voy un poco a lo técnico. ¿Cómo se adquieren esas capacidades digitales, ese conocimiento que decía yo antes de un lenguaje de programación rarísimo? ¿Esto dónde se estudia, que me daría acceso al mercado laboral?
Porque yo creo que una parte fundamental sería que las empresas tuviesen paciencia. Aunque ya sé que esto es un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que el mejor sitio para aprender lo técnico sería en la propia empresa, ¿no? No sé cómo veis esto, de fácil, de difícil. Bueno, yo, por empezar un poco este debate, yo creo que las titulaciones universitarias lo que te dan es una formación, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? En ingeniería, que creo que ingeniería, bueno, pues es ahora mismo una apuesta segura, porque todos los estudios que hay de aquí a un futuro inmediato indican bueno, que no solamente ahora hay muy poco desempleo, sino que en el futuro los perfiles tecnológicos van a ser súper demandados, va a aumentar mucho la demanda en todas las ramas, ¿vale? En todas las ramas, por ejemplo, de la ingeniería y de la tecnología en general. Lo que te dan esas titulaciones son una base sólida. Una base sólida y una forma de abordar los problemas que normalmente en las empresas gusta. Y luego, en general, aunque cada grado tiene su especialización, en general esa especialización suele ser dentro de una misma rama, por ejemplo, de conocimiento, dentro de la rama de teleco, dentro de la rama de informática, dentro de la rama de industriales. Esa especialización en realidad es pequeña. Se trata de dar una formación bastante multidisciplinar y bastante generalista de base para que luego pues cada uno se desarrolle y se especialice en aquello en lo que vaya a trabajar. Que no se piense la gente que yo ya estudié y ahora me pongo a trabajar y ya no voy a volver a estudiar nunca más. Eso no es así. Y vosotros me lo podréis confirmar, ¿no? Al final, toda la vida estamos estudiando y aprendiendo cosas nuevas y sobre todo en este mundo tecnológico tan cambiante. Yo, por ejemplo, yo soy profesora del Departamento de Energía y cuando yo estudiaba no existían las renovables. Y ahora, pues bueno, yo doy clases de esas cosas. ¿Qué pasa? Que me he tenido que reciclar, igual que cualquier profesional que haya estudiado en mi época, porque esas cosas en su momento no las estudió. Entonces, yo creo eso, que las titulaciones en ingeniería en general dan una base muy sólida, que luego te permiten adaptarte y desarrollarte en aquella rama o aquella especialidad que más te vaya a encajar luego con el trabajo. Aparte de todo el tema de los perfiles digitales, que está clarísimo, ¿no? Porque lo están diciendo los estudios y las ofertas de empleo, lo que decía, que si sabes programar o diseño web tienes empleo más o menos. ¿Cómo veis también la evolución de otros perfiles que, bueno, que sí que está claro que puede haber un nicho de empleo? Ahora, después de la pandemia, todo lo que tiene que ver con, y antes también, pero ahora más, con cuidado de personas, con limpieza, con seguridad, quiero decir, sectores tradicionales donde hay empleo, pero ¿cómo creéis que va a evolucionar el perfil de esos empleos? Y luego, bueno, en lo que queráis comentar también de cambios, por ejemplo, Tamara, en tu caso, pues ver un poco la evolución del perfil que se pedía antes para trabajar en un banco, yo qué sé, que tuvieses que saber contabilidad y lo que se pide ahora. Hablarme un poco de esto. Bueno, pues yo por alusiones te puedo comentar un poco. Nosotros básicamente dividimos los tipos de perfiles que necesitamos en dos. Tenemos 112 oficinas en Asturias, por lo tanto tenemos un grueso muy importante de personal de atención al público, es decir, administrativos comerciales de oficina, gestores de oficina, gestores de negocio, directores. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Nosotros estamos buscando una formación vinculada con área de económicas, administración y dirección de empresa o similares, pero luego en nuestro caso, por ejemplo, en este tipo de perfiles, el reciclaje es constante.
pues certificaciones para comercializar hipotecas, certificaciones para vender seguros, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? Las recertificaciones, la formación constante es fundamental. Y luego en la parte digital, evidentemente, entra, es decir, hay cambios. Nosotros, por ejemplo, pasamos de no tener prácticamente gestores digitales a de repente, hace unos años aparece la figura de, madre mía, gestor digital, es que te puede atender una persona por teléfono. Sí es verdad que nosotros no dejamos de ser muy tradicionales en ese sentido. Entendemos que para nosotros lo que nos distingue un poco del resto de los bancos es la cercanía y no queremos perderlo. Lo que queremos es seguir desarrollando habilidades tecnológicas en nuestros empleados que permitan dar el servicio a aquellos clientes que así lo demanden a través de este tipo de medios, una gestión digital, un rural día para poder hacer toda la operativa bancaria si no quieres ir a la oficina, pero que mantengan lo que hablábamos antes, ¿no? Estas aptitudes que van a hacer que sigan tratando con el cliente, que sigan hablando con ellos cercanamente y que si te viene una persona que quiere ver a alguien de cara, lo tengan en las oficinas. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos manteniendo el perfil, pero lógicamente con una clara inclinación cada vez más a esta parte tecnológica que nos conecta con todos nuestros clientes y con todos los compañeros, pero sin descuidar esa faceta. Sería una convivencia de ambos perfiles. Y luego ya nosotros en nuestros servicios centrales, pues aquí trabajamos diferentes departamentos que damos soporte a las oficinas y también a nuestros clientes. Pues lo mismo, son formaciones especializadas que, bueno, pues que pueden ser de una característica o de otra, una formación universitaria de tal tipo o una formación profesional X en el caso de que así se requiera. Y luego siempre, pues eso, complementaria con formación específica de los puestos. Y siempre reciclándose, siempre fomentando habilidades digitales, desarrollándolas y iría un poquito en esa línea. ¿Queréis decir algo más, Sofía, Inés? En mi caso diría que no, que lo que ha comentado Tamara tiene razón. Al final, el tema de la pandemia nos ha abierto un mundo nuevo, eso sí que es verdad, pero sí que es verdad que siempre va a haber perfiles como lo que comentabas, que van a ser siempre necesarios, como lo que decías de cuidado de personas y demás, que ese tipo de tareas creo que no se van a poder nunca llevar a esa parte digital. Sí, iba más por la línea esa, ¿no? De que al final cualquier trabajo clásico o tradicional, y aunque sepamos que hay trabajo en él, pues que, no sé, que para hacer limpieza al final pues vas a necesitar una tablet y guardar ahí tu información. Bueno, que va a haber que ampliar también ese perfil incluso para trabajos más básicos, ¿no? Estamos ya casi al final. Quería introducir un tema transversal y luego, ahí hay también unas cuantas preguntas referidas a la importancia que le damos a los contactos para entrar al mercado laboral, temas de ciberseguridad, pero quería introducir un último bloque que antes ya Inés ya lo tocó también un poco por encima. ¿Cómo veis vosotros el futuro en cuanto a temas transversales importantísimos, ¿no? A la hora de trabajar? Inés lo introdujo antes, el tema de la conciliación o del equilibrio entre lo profesional y lo personal, el tema del teletrabajo. ¿Cómo veis vosotros esto en cuanto a la flexibilidad, en cuanto a posibilidades de las empresas de poder compaginar y permitir esto? Bueno, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Al final cada vez se le da más importancia y cada vez tenemos más medios que nos permiten conciliar nuestra vida personal y profesional, y las personas, como saben que existe eso, evidentemente los trabajadores lo tenemos en cuenta y valoramos aquellas empresas que nos dan esa facilidad. Somos conscientes y tenemos que darnos cuenta de que pasamos de que solamente podíamos trabajar en la oficina porque era donde teníamos todo el contenido, por ejemplo, si trabajas en una oficina, ¿no? Toda la información de tu día a día, a de repente yo me puedo conectar desde mi casa y puedo desempeñar el trabajo exactamente igual, ¿no? Entonces sí es verdad que el teletrabajo siempre con un equilibrio,
yo creo que es muy bueno porque te permite precisamente esto, ¿no? Pues conciliar tu vida personal con la profesional, te permite a lo mejor en un momento determinado pues hacer también otro tipo de formaciones porque tienes una facilidad para trabajar desde otra ubicación que no sea tu oficina. Entonces el teletrabajo nos ha abierto muchas puertas. La conciliación y las medidas de conciliación son fundamentales. Yo creo que es el gran reto que tenemos todas las empresas, ¿no? Conseguir ese equilibrio y cada vez más trabajar al final poniendo el foco a nuestros empleados. Pero sí es verdad que, insisto, el teletrabajo está muy bien, pero siempre combinado. El teletrabajo constantemente, además hay muchísimos estudios que avalan que la gente acaba aislándose. O sea, la gente, al principio a todos nos encantaba el teletrabajo, pero cuando te pasaste ya 5 meses dices, por Dios, quiero ver a mi compañero, necesito verle la cara, necesito aclarar un tema que muchas veces se malinterpreta por la distancia y es mucho más sencillo resolverlo en persona. Entonces yo creo que una combinación de ambas, es decir, poder utilizar el teletrabajo para situaciones que los empleados tengamos en un momento determinado está fenomenal, pero sin descuidar esa presencia, ese poder sentir cerca al equipo, a los compañeros, que yo creo que es fundamental para que también un poco para nuestra salud psicológica, porque no tenemos que olvidar que somos sociales y que eso se necesita en las empresas. Vale, yo creo que por ir terminando, por intentar contestar alguna de las preguntas que hay ahí, una muy general y súper interesante para el futuro y para el presente. ¿Qué opináis de tener contactos a la hora de acceder al mercado laboral? Y luego hay otra por ahí más concreta que habla sobre qué opináis sobre el futuro de la ciberseguridad a la hora de trabajar. Si va a ser un campo que tenga mucha posibilidad de empleo. En lo que referencia, lo que he visto en el chat sobre el tema de las referencias y demás en cuanto a un proceso de selección, al final siempre es algo positivo el que alguien, no que tú vayas donde la anterior empresa a preguntar, porque eso no es posible, pero sí que te lleguen currículums a través de empleados nuestros, como nos pasa muchas veces, nuestros propios empleados ven un proceso de selección en el que estamos buscando a alguien y ellos mismos nos referencian a gente conocida suya o incluso, bueno, pues gente para prácticas. Entonces, en ese sentido creo que las referencias son muy importantes porque al final también te conectan con alguien que igual de otra manera no hubieras conectado. Entonces, en ese sentido he visto por ahí una pregunta y creo que son bastante importantes. Y en lo referente a la ciberseguridad, en concreto nosotros trabajamos en temas de ciberseguridad, pero sí que es verdad que es un tema, creo, en mi opinión, mi humilde opinión, que siempre va a repuntar, pero al final siempre está como un poco más a rebufo. Entonces, creo que es algo que al final va a acabar explotando y se va a explotar muchísimo más de lo que yo creo que ahora se está llegando a explotar. Eso sí que es verdad. En cuanto al tema de lo que son las relaciones también, del networking, es fundamental. De hecho, ya no solamente eso que dice Sofía, que a mí también me pasa, ¿no? Lanzas un proceso y de repente es una maravilla porque tienes un montón de técnicos de selección en tu propia plantilla que te mandan gente, además buenísima, porque ellos son los primeros muy críticos en mandarte gente. Pero, por ejemplo, yo qué sé, lo que decía también Sofía, ¿no? Redes sociales, LinkedIn, tener cuidado el perfil de LinkedIn que además te conecta con profesionales pues, de los recursos humanos y de diferentes empresas que te pueden ayudar. Yo muchas veces digo, Meca, me acuerdo de tal chico, de tal chica que me mandó solicitud de amistad por el LinkedIn, me mandó un currículum, vale, pues ahora puedo necesitarlo. Esto viene fenomenal. Y luego ya no solo eso, talleres como este. Es decir, un encuentro como este en el que yo veo aquí que me parece que hay 65 personas, es una maravilla porque va a permitir que las personas que están demandando empleo pues puedan darse a conocer, nos hagan preguntas que nosotros desde nuestra experiencia y con la mejor de todas las intenciones le intentemos resolver. Entonces yo creo que se trata también de ser muy proactivos, una vez más, pues en diferentes redes sociales, redes de búsqueda de empleo, talleres como esto y al final es darse a conocer. Yo siempre me acuerdo de un caso en el que hace unos años estuve en una charla también en una jornada similar a esta y había una chica que de aquella estaba de becaria nuestra y me dijo, oye Tamara, me gustó mucho la charla, mira, estoy con vosotros en una piscina y la verdad que a mí me quedó con la cara. Nosotros tenemos mucha gente y en ocasiones es complicado acordarse de toda la gente que pasa por aquí. Bueno, pues luego nos salió una oportunidad y la contratamos.
porque marcaba un poco la diferencia, ¿no? Era una chica que tú tenías una charla y siempre estaba allí. Tenía cualquier tema con el trabajo fin de grado y lo hacía a lo mejor de la caja y te decía, oye, ¿y esto qué te parece si lo hacemos de esta manera? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que cuidar las relaciones con empresas e intentar fomentarlas es súper positivo en la búsqueda de empleo. Inés, ¿quieres decir algo de conclusión o...? Bueno, yo por viendo un poco algún comentario que se está poniendo en el chat sobre la ciberseguridad, dicen que es el futuro. Yo creo que el futuro son muchas cosas, no solamente la ciberseguridad. Está claro que ahora mismo, con toda esta revolución de los datos que hay, pues bueno, es un campo que puede cobrar mucha importancia. Pero yo vuelvo a insistir un poco también en lo que ya dije antes. Eso es una especialización. Pero antes de llegar a la especialización creo que hay que tener una formación básica que luego te permita abordar pues esos estudios. En cuanto a posibilidades que hay en la Universidad de Oviedo, yo el que conozco, que bueno, no lo conozco todo evidentemente, es un título propio que hay que está especializado precisamente en este sector. Pero claro, el acceso a ese título viene de graduados en ingeniería informática o alguna otra especialidad equivalente, porque lógicamente se requieren unos conocimientos mínimos que antes también comentaba otra persona en el chat, que bueno, que no solamente hacen falta ingenieros, y estoy totalmente de acuerdo, que también hace falta gente de formación profesional y tal. Pero bueno, como para todo, igual que hay diferentes niveles de estudios, en función un poco de lo que estudies, luego podrás llegar a diferentes niveles en los puestos de trabajo. Entonces sí que estoy de acuerdo en que hacen falta perfiles de todos los niveles, porque al final en el trabajo hacen falta profesionales de distintos niveles. Bueno, pues yo, como nos vamos acercando a la hora, yo a modo de conclusión diría eso, que en los empleos del futuro, aunque no sepamos exactamente cuáles son las capacidades blandas, estarán cada vez más en boga, lo mismo que lo están ahora. Cada uno tiene que mejorar estas soft skills que hablamos. Las capacidades tecnológicas, no solo para el mercado de puestos tecnológicos, que estamos viendo que hay un montón de ofertas del sector TIC, sino para profesiones básicas vas a tener que tener un componente tecnológico, igual que para andar por la vida misma hoy en día, la administración. Y luego yo haría también hincapié en lo que estamos hablando de contactos, networking, que a las 11:15 sabéis que tenemos una parte de networking con empresas, redes sociales profesionales. Esta capacidad de tener información y buscar información y tener contactos la veo fundamental a la hora de poder conseguir una oportunidad para entrar en el mercado laboral. Y si no queréis decir nada más, yo creo que estamos en hora para ir con el programa. Muchísimas gracias a las tres. Fue un poco así rápido lo de las preguntas. Perdón por la desconexión y bueno, nada. Y gracias a todos y a todas. Bueno, agradeceros también de parte de Conecta, de la organización, por asistir. La verdad que yo creo que han salido cosas muy interesantes. Habéis tocado también muchos temas de formación que vamos a tocar luego también más tarde a las 12. Pero bueno, está claro que ahora mismo empleo y formación van ligados y no se acaba, ¿no? Eso yo creo que es una de las conclusiones principales de la mesa. Así que gracias, Tamara, gracias, Sofía, y gracias